Buenos días, soy Juan Gaitán, esto es Inspira México. Hoy nos encontramos en el municipio de Atatlaucan, en el estado de Morelos, en la parte de sección de la estación de tren La Cascada, donde conoceremos gran parte de la historia de los ferrocarriles, de esas historias sobre rieles, de la mano de nuestro invitado, el exmaquinista Enrique López. Enrique, un gusto tenerte aquí. Para empezar esta conversación, me gustaría que la gente conociera, que nos contaras un poquito tus inicios. ¿Cómo fue que empezó tu pasión por los ferrocarriles? Bueno, pues primeramente agradecerles la visita. Bienvenidos, y estamos ahorita en la casa sección de la estación Cascada. Bien, casa sección se le domina de esa forma porque estaba dividida en 8 habitaciones, 4 al frente y 4 atrás. Vamos donde habitaba un reparador de vía con su familia. Okay. Bien, en esa época. Bien, relacionado con la pregunta, ¿cuándo fueron mis inicios dentro de ferrocarriles? Pues yo provengo, de una familia ferrocarrilera, crecí bajo la influencia de una familia ferrocarrilera. Mi abuelo, mi padre y 2 de mis hermanos mayores también ferrocarrileros. Yo era pequeño y viven 2 de mis hermanos, ya mi abuelo y mi padre ya no, pero pues crecí bajo la influencia de todos ellos. Y de pequeño pues siempre me vestían con overol y mis zapatos de trabajo. Y entonces a mí y a mi hermano Hugo, pero pues yo me incliné más, me empezó a llamarme mucho la atención en aquella época que vivíamos en el estado de Aguascalientes, 100% ferrocarrilero. Yo me acuerdo dentro de niño, o sea, de mi niñez, me acuerdo que pasaban las locomotoras a vapor, porque pasaban atrás de la casa, pues siempre pasaban y soltaban un penacho, un humo negro, ahora me puedo explicar por qué el humo negro. Humo negro, y cuando iba bajando esa nube, pues todos corríamos a meternos a la nube. Pues vamos a respirar el humo como diciendo, qué gran logro, ¿no? Pero ahora sabemos el daño que hace todo ese tipo. Pero todos chamacos todos corríamos a la nube que iba bajando, y ahí nos metíamos a la nube de las locomotoras a vapor. Ok. Enrique, tú viniendo de una familia ferrocarrilera, es cuando tú decides, o alguna vez tú de niño dijiste, oye, yo quiero tal vez manejar un día un ferrocarril. ¿Cómo se te fue dando este proceso? Bien, mi ingreso a ferrocarriles fue determinante. Yo estaba en preparatoria, en Prepa 9, allá en la Ciudad de México, en Insurgentes, y me llama mucho la atención también pues, los trenes y obviamente mis raíces, que a través de un compadre de mi papá que trabajaba en San Lázaro, don Alfonso Barrera Macías, yo le comentaba pues si había forma de ingresar a San Lázaro, y me decía, no, pues era cuestión de que le digas a tu papá y por mí no hay problema. Luego iniciamos los trámites ante el sindicato y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues sí, se inició el trámite porque mi papá quería otro tipo de carrera para mí, pero pues yo la traía yo dentro. Claro. Y era una lucha interna, que digo, no, o me voy porque me quedé en el segundo semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Yo dije, no, o me voy por acá o me quedo en ferrocarriles. No, pues me quedé en ferrocarriles. Inicié en San Lázaro, allá por el año de 69, por ahí, 68, 69. A los 18 años ingresé en la estación de San Lázaro como similar de locomotoras B. Ok. Me gustaría que en base a tu experiencia nos compartieras cómo es el ingreso, cómo es que llegan los ferrocarriles a México. Bien, bueno, mira, según los datos que tenemos nosotros, ahí, lo marca la historia, el primer ferrocarril que pisó territorio nacional fue por allá por 1950, en un pequeño ramalito de 13 kilómetros de Molinito a Veracruz, obviamente una pequeña hacienda. Ese fue el primer dato que, según registra la historia. Y de ahí se fue extendiendo a toda la República. Obviamente de ahí se extendió naturalmente la fiebre por las locomotoras de vapor, los trenes, se expandió por todo el mundo, ¿no? Por todo México. Ok, y ¿alguna historia que nos cuentes que te haya inspirado, emocionado,
Cuando fue tu primera vez que manejaste una locomotora, ¿cuál fue esa sensación? ¿Qué sentiste? ¿Se te cumplió un sueño? Bueno, el ascenso para maquinista tiene es una escala, vamos. De similar de locomotoras B, la función de uno, las obligaciones de uno de trabajo, era llamar al personal de la tripulación, llamar al maquinista y fogonero. La empresa nos proporcionaba un pequeño librito que era para los llamadores, nos anotaba la locomotora, las tripulaciones que iban a salir y nosotros teníamos que ir al domicilio del maquinista a darle la llamada para su salida. Esa comodidad teníamos nosotros. Entonces yo como llamador pues ya le tocaba a su domicilio a la hora que se presentara la llamada, tenía que ser con 3 horas antes de anticipación para que le diera oportunidad al maquinista de alistarse. Le llevaba, me firmaba y nos regresábamos ya con el libro ya. O sea que llamada la tripulación para ese tren que se lo estaba esperando. Y después de ahí, de similar B, asciendes a similar A de locomotoras. Ascendiendo a similar A de locomotoras, ya la empresa te da conocimientos, vamos del sistema de locomotoras, de frenos, de las diferentes locomotoras que tienen aquí, de calderas de alta presión. Incluso ya tienes más como obligaciones más en ese sentido y puedes ya trabajar como ayudante de maquinista en emergencia porque ya estás hasta cierto punto capacitado en determinadas cosas. Pero ahí pasaba, de ahí de similar a, si tú querías a seguir ascendiendo, pedías tú directamente a la empresa que te llamara, que te enviara a la escuela, al instituto de capacitación para maquinistas. Entonces de ahí te mandaban para ayudante de maquinista de patio, ayudante de camino y hasta llegar a maquinistas de camino. Pero todo es un proceso y en todo ese proceso naturalmente la empresa te da tus certificados de aprobado y continúas con la carrera hasta llegar a maquinista. Ok, el primer viaje, recorrido que hiciste tú ya como conductor de la locomotora o tren, no sé qué es lo correcto decir, ¿cuál fue? Bueno, mira, el primer viaje no lo hice como conductor, sino se le da el nombre de maquinista. Ok. Porque el conductor es el que va a cargo del tren. Maquinista, muy bien. Entonces, de maquinista. Entonces yo mi primer viaje que inicié fueron viajes en emergencia. Cuando yo era similar a de locomotoras, o sea, faltaba un fogonero, inmediatamente me decía, a ver, ¿quién está a la mano? A ver, vete a ese tren de emergencia para que no se demorara el tren. Así estaba de acuerdo en el contrato. Utilizar a los similares a de locomotoras como emergentes para que no se demoren los trenes. Y la primera vez que viajé por acá, por esta línea, la línea B, trabajaba yo en San Lázaro, me encantó este tramo, como no tienes idea, pero este tramo para mí fue maravilloso. No sé si fue por la primera vez que me subí a un tren y viajé por este lado, porque salía el tren toda la calzada Zaragoza, calzada Zaragoza, a llegar a Pantitlán, Los Reyes, La Paz y todo esto, me encantó y este lugar lo conocí a los 18 años, aquí la estación Cascada. ¿Cuánto tiempo tardaba el recorrido? Pues tardábamos porque iba parando cada rato, claro. Sabías, pues llegábamos salíamos a las 7 de la mañana de allá y aquí llegabas como a las 12 del día, por ahí así, ¿no? Depende de las paradas, porque antes era el único medio de transporte, bueno, económico, que te hacían parada en cualquier parte, no nomás en una estación. Si llegaba la gente y te estiraba la mano y ahí paraba el tren y vámonos. Depende de lo que ibas. Ok. Entonces, después de tu ingreso a San Lázaro, tú ya inicias como maquinista. Sí. Y de repente, por lo que cuentas, te llamó mucho la atención esta parte de los Altos de Morelos. Sí. ¿Tú crees que esta zona... Yo creo que Morelos es un estado que todo el mundo identificamos como las vías por el tema de la revolución, por el tema de muchas cosas. Tú que eres el experto en la materia, cuéntanos, en aquel entonces, ¿en qué municipios de Morelos había estaciones y cuál era la línea que había del tren? Bueno, aquí en el estado de Morelos atraviesan 3 líneas ferroviarias, la línea C, que todos le conocen. Esa línea entra a Morelos allá por el lado de Cima, Tres Marías, a Toro, Parque y a Cuernavaca. Y de ahí de Cuernavaca se iba hasta Balsas Guerrero, pero últimas fechas llegaba nomás hasta Pipilulco. Esa es la línea C, que todavía es patrimonio de la empresa en liquidación. Después tenemos la línea BK, que esa línea está concesionada
a una empresa privada llamada Ferrosur, y esa línea entraba acá por Mecameca, Totolapan, Nepopualco, bajaba a Tlatlaucan y de ahí se iba a Cuautla, que incluso la estación de Cuautla se llama Guadionda, y de ahí jalaba para Veracruz. Que esa línea pues está en completo abandono, pero pertenece a una compañía privada, a un señor llamado Germán Larrea, y pues la tiene en completo abandono. Ahí está, pero está concesionada, o sea que es intocable. Eso salió fuera del alcance del gobierno federal. Pero entonces si tenemos esta línea, la BA, que nosotros consideramos histórica para nosotros, desde el punto de vista que fueron de las primeras tecnologías ferroviarias de vía angosta. Oficialmente fue inaugurada el 18 de junio de 1881, pero hay otros datos más interesantes primero llegó a Mecameca, después a Ozumba, Nepantra, y después aquí a Cascada, hasta que oficialmente llegó hasta Cuautla. Se enlazó Cuautla, o sea Morelos, con la Ciudad de México en aquella época. Ok. En tu forma de pensar, en tu criterio, en tu experiencia, como experto en máquinas y los que tú vistes de los tramos, de los caminos, de las rutas, ¿tú crees que gracias al tren se detonó la economía, los municipios por donde pasaba el tren crecieron? ¿Crees que los ferrocarriles detonaron el crecimiento de por donde pasaba? Sí, claro, indudable, porque ahorita en la actualidad muchos municipios por donde pasaron o por donde pasan las líneas férreas, pues no se pueden explicar su avance político, social y económico si no fue por el impulso que les dio el tren. Naturalmente, incluso históricamente en esta línea ferroviaria nombrada así vía angosta, en aquella época existía un trenecito incluso llamado el Calabacero. La gente le empezó a poner así el Calabacero. Ese trenecito salía de San Lázaro y hacía 2 viajes al día para sacar toda la producción de toda la cosecha que sembraban por aquí directamente a San Lázaro, porque antes San Lázaro se consideraba como la central de abastos en aquella época. Pero sí había 2 trenes llamados Calabaceros y sacaba toda la producción que se sembraba aquí. Y fue muy importante, tanto importante que aquí en el municipio de Tlatlaucan, en aquella época pues era ranchería todavía y era parte del municipio de Tlayacapan, que ahora en la actualidad pues ya es un municipio, pero tiene mucho que desearle o se le debe mucho al ferrocarril también. Sí, claro. Al final de cuentas el ferrocarril trajo muchas cosas. Y eso que se cuenta, por ejemplo, de la época del zapatismo, que el ferrocarril fue un punto favorable, estratégico, para que pudiera ganar la revolución. Inclusive se cuenta de las famosas Adelitas, que son las que le daban de comer a las tropas. En tu experiencia, ¿qué nos puedes decir de la importancia del ferrocarril en la época de la revolución? Bien, mira, lo que he leído a través de la historia, los ferrocarriles formaron parte estratégica de la Revolución Mexicana. Por el lado norte, por allá con Francisco Villa, y acá por el lado del sur con Zapata, aunque no ocupó mucho que digamos, pero sí bastante. Sí se debe, el triunfo de parte de la revolución, de la estrategia de ellos, pues al uso del ferrocarril. Porque en aquella época el que tenía un ferrocarril a su disposición pues era una especie de hegemonía sobre los demás grupos bélicos. Con un tren podías facilitar más pertrecho, tropas, gente, incluso las famosas Adelitas arriba, que hacían de comer encima de los furgones, en fin. Eran muy estratégicos y realmente pues eran como una especie de ciudades rodantes, que pueda estar aquí y después más adelante. Incluso Francisco Villa tenía hasta un tren hospital para que después de las contiendas bélicas en las batallas le daba asistencia hasta a los enemigos, los atendía en el tren hospital. Oye, yo vi que tienes aquí unas fotos y vi un tren muy lujoso, que antes había un tren muy lujoso que parecía como los tranvías siberianos que tienen todo. ¿Qué me puedes contar de ese tren? Bueno, ese es el famoso tren presidencial llamado Olivo por su color. Ese tren presidencial pues tuvo un auge muy importante en su época. Fue mandado construir en aquella época por Plutarco Elías Calles
y fue utilizado por 10 presidentes de la República hasta Adolfo López Mateos, que incluso ese tren se le consideró en ese tiempo el segundo tren más lujoso del mundo. Tiene su propia historia, el tren tiene su propia historia. Tuvimos nosotros el agrado de iniciar las visitas guiadas invitados por el Museo del MUTEC, que estaba ahí resguardado el tren presidencial. Bueno, lo que quedó del tren presidencial estaba resguardado en la segunda sección de Bosque de Chapultepec, a un costado de la montaña rusa. Ahí estaba resguardado y bajo la mirada del Estado Mayor Presidencial, que estaba cerrado al público, por cierto. Okay. Estaba cerrado al público, que nadie podía ver los interiores, por lo mismo, porque lo querían preservar. Hasta después del arribo del gobierno de Obrador, se abre al público, se empieza a ver de otra forma al tren presidencial, que ahorita en la actualidad está abierto al público, que lo pueden ir a contemplar, lo pueden ir a ver. Incluso hay un guía, está en el aeropuerto Felipe Ángeles. Okay. Ahí está lo que resta del tren presidencial, que conozcan los interiores, cómo era el lujo de aquella época. Que fue muy criticado en aquella época, Plutarco Elías Calles, por haber mandado construir ese tren tan lujoso. Sí, yo creo que debe ser una experiencia visitar el tren que tú nos comentas, así como la gente que va a la estación de Cuautla, ¿no? Que la tienen muy bien recreada de esa época. Ah, sí, mira, allá en Cuautla hay mucha historia que contarles en ese sentido. Por ejemplo, pues todos los que van a Cuautla ven una locomotora que está ahí, una locomotora de tracción a vapor, la 279, con sus carritos de pasajeros. Hay un dato histórico que se desconoce por completo, que ese tren no llegó nomás por desgracia, ¿no? Sino que nuevamente ese tren fue recuperado de la chatarra, de los campos de concentración de chatarra de ferrocarriles del Estado de México en Huehuetoca. Okay. De ahí, en aquella época, mira, cuando esta línea ferroviaria queda fuera de uso en el 73, en el 79, el ingeniero Francisco Lagunes, que es maestro del Politécnico, que incluso vive todavía, afortunadamente vive, me invita a participar dentro de la asociación civil y presentaron un proyecto ante el gobierno federal, Turismo Federal y Ferrocarriles, en aquel entonces al director de Ferrocarriles, un proyecto alternativo que les permitiera utilizar las vías en desuso de la empresa como infraestructura turística. Okay. Y en aquel entonces se les presentó el proyecto del ferrocarril turístico en 3 etapas: Cuautla, Yecapixtla, Cascada, aquí donde estamos, y de aquí de Cascada a Mecameca. Entonces estaba en 3 etapas la iniciación del primer ferrocarril turístico en México. Pero en aquel entonces, los que ya nos antecedieron le preguntaron al director, oiga, pero nosotros queremos un tren que nos apoye con un tren de la época. Dice, bueno, pues ya la época del vapor ya terminó. ¿Dónde está ese tren? Dice, pues es que ya lo tenemos ya localizado y está en los campos de concentración de chatarra. Entonces, con esos datos que se le informó al director, por cierto, don Luis Gómez Cepeda, desde mi punto de vista fue un director avanzado en su época en la cuestión cultural ferroviaria. Entonces él dio la orden de ir a revisar, de checar en aquel entonces con el señor subgerente se llama Fuerza Motriz y Equipo de Arrastre, Harfus Herux, así se apellidaba el señor. Revisaron el tren en los campos de concentración, lo vieron viable y fue sacado de ahí, de la chatarra, para enviarlo a Pisaco, Tlaxcala, a su restauración, ese trenecito. Después, eso fue en el 80, se llevaron como unos 3 años. Después, en el 83, nuevamente ese tren, como era de vía angosta, llegó en plataformas a la ciudad a Cuautla, Viancha, y de ahí fue trasladado aquí a la altura de Pazulco, donde se bajó el tren de las plataformas y previo ya estaban los excursionistas ahí traídos de la Ciudad de México y entramos nuevamente con ese trenecito de vía angosta a la ciudad de Cuautla, Morelos, el 10 de abril de 1983, en un aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. Okay. Nuevamente volvimos, participé yo en todo ese proceso, volvimos a iniciar nuevamente los recorridos ahí en ese pequeño tramito. Mira, por este lado donde vamos caminando, era donde iba la vía principal. Okay. La vía principal, incluso todavía podemos observar
algunos indicios de durmientes que todavía están sepultados. De aquel lado era la línea de paso, o sea, el escape, como comúnmente se le conoce, o la vía de alivio, ¿no? Entonces, esta parte que ves aquí, aquí se abocaban las jaulas de ganado del tren, ya nomás se le ponía la rampa y bajaban ganado o subían ganado, como según él. Pero esta era parte como una corraleta para subir y bajar ganado. Caminamos también y podemos ver todavía, mira, indicios de durmiente, sepultado todavía. Incluso todavía podemos ver este tipo de balastro, de piedra negra, que era el balastro original de esta línea. Todo esto era la... Sí, exactamente, todo esto era la vía principal. Esta se iba rumbo a la Ciudad de México. Allá tenemos la siguiente estación allá arriba, llamada Retorta. Y de ahí de Retorta jalamos a Nepantla, Estado de México, y luego después Ozumba y llegamos hasta Mecameca. Por cierto, en la Mecameca ya no existe la estación, nomás está la estación de Ozumba y la de Nepantla. Pero pues, aquí podemos ver todavía indicios de lo que fue la vía principal. Vamos, durmiente de encino, ahora sí que del fuerte. ¿Cuánto tiempo ya tiene esta? Pues fácilmente tendrá unos 150 años sepultado, ¿no? Igual el de acá, mira, esta se puede ver. En fin, vamos hacia la estación para continuar con la explicación. Sí. Aquí está. Sí, ya vi, wow. Ok. Don Enrique, ¿y esto que tenemos aquí es lo que era antiguamente la estación Cascada? Sí, efectivamente, mira, esta es la instalación, lo que ahora la consideramos mística zapatista, este tipo de infraestructura, porque es una arquitectura inglesa, volvemos. Incluso aquí tenemos, el andén llega hasta acá de este lado. Ahorita el andén está sepultado por desasolve de muchos años, pero es lo que tratamos ya en la segunda etapa, su recuperación de todos estos espacios. En la parte de atrás, donde estás, ahí es la cisterna. La cisterna, este trenecito, el interoceánico, también cumplía un papel social muy importante. En cada estación dejaba tanques de agua potable para las comunidades, para que de ahí se abastecieran de agua potable aquí en las comunidades cercanas. Tiene un propósito social también. Bien, entonces pasamos aquí a la estación. Estas son las instalaciones ahora. Sí, lo que queda de las instalaciones de la estación Cascada. Ves que el andén ahí está sepultado. Sí, claro. Que incluso hubo una época que estaban desmantelando el andén, que me lo dejaron chimuelo, ahí de las piedras volcánicas. Pero pues fácil de reparar. Sí, ok. Entonces... Bien, entonces esta es la sala de espera de aquí de la estación Cascada. Aquí tenía una serie de bancas alrededor y aquí se concentraba pues todo el pasaje, ¿no? Todos los que abordaban el tren. Entonces esta era la sala de espera. Sí, la sala de espera de aquí de la estación Cascada. En este lugar era la bodega de Express. En este lugar aquí estás parado, aquí había un mostrador con una ventanilla. Aquí se vendían los boletos, ya sea hacia Cuautla, Puebla o México. Y obviamente aquí se documentaba toda la paquetería. Y en esta parte de acá, de este rincón, estaba la báscula, una báscula donde depende del peso, te daban tu ticket, pagabas y esperabas que te lo transportaran en el Express. Y de acá pasamos acá la oficina receptora. Esta es la oficina receptora donde estaba el telegrafista o el jefe de estación. Aquí era una pequeña plancha. Aquí entraban las tripulaciones, venían por las órdenes de tren y de aquí vamos, pues, de acuerdo con las órdenes de tren, pues ya eran las señales para continuar hacia la siguiente estación. Aquí era como el centro de operación. Sí, el telegrafista, aquí el telegrafista daba las órdenes de tren, todo tipo de situaciones que pueda alterar, porque, ejemplo, esa servía para continuar hasta la siguiente estación o hasta Cuautla, te decía los peligros que existían en toda esa línea, o depende de las precauciones que había, más que nada en el tramo. Y vamos, aquí podrás ver un malacate que va hacia allá. Aquí, de acuerdo con con la forma de operar estos trenes, pedías señales al telegrafista, si había instrucciones, pues
pues te mantenía la bandera a parar y si no, subía la bandera o bajaba. Pero pues era la señal de órdenes de tren, se le llamaba. Aquí podemos pasar a lo que pues era su sala comedor, aquí esta parte de aquí de la jefe de estación. Como verán, pues sí todavía le falta mucho, hay mucha humedad, por eso la mantenemos abierta, obviamente de acuerdo con los lineamientos de línea, para que respiren los Don muros. Enrique, entonces el jefe de estación vivía en la estación. Vivía en la estación, todo el tiempo vivía aquí, con su familia, y de hecho pues como te das cuenta, en algunas partes no tenía baño, tenía letrinas exclusivamente, incluso cada reparador de vía, cada familia tenía su propia letrina, que incluso había unas cuadrillas sistemales. Las cuadrillas sistemales quiere indicar que andan en todo el sistema. Entonces esas cuadrillas sistemales donde las requería la empresa, por ejemplo, si estaban aquí en Morelos y de repente dijeron se van todos a Puebla, pues ellos lo único que hacían era levantar su letrina, volverla a subir al carro, amarraban todo y eran como casas rodantes, como nómadas del riel, en la palabra. Los nómadas del riel, y para que no perdieran los niños de escuela traían su propia escuela rodante. Traían hasta su propia mini super en la escuela. En aquel entonces, no sé si se acuerdan de las famosas tiendas con Azupo. Sí, claro. Pues había furgones vendiendo productos en las cuadrillas. O sea, todo adaptado a los rieles. Sí. Claro, era una ciudad rodante, era una comunidad rodante, los nómadas del riel, donde eran autosuficientes, traían agua potable también remolcado, todo. Todo lo traía, su baño, agua, todo lo traía. Y obviamente eran las cuadrillas sistemales. Bien. Bueno, pues acá pasamos a lo que era la cocina. Una cocina de leña. No sé si se acuerdan ustedes las cocinas de leña que le soplaban con el aventador. Sí, claro, una cocina de humo. Es correcto, esas cocinas. Esta era su parte. Y como verán, todavía se sigue pasando la humedad por esta puerta porque carece de muchas cosas todavía. Entonces tenemos que preservar este lugar que ya tiene sus años. Pues según pues datan de 1881 estas instalaciones. Esta fue restaurada por el INAH, con la participación del INAH. Estos son testigos, el muro original y toda esta parte son ya el aderezo, ¿no? Por eso está marcado. Sí, por eso está marcado que son los testigos, ¿no? Exactamente. Pero aquí hubo una intervención muy importante, entonces esta estación fue restaurada por el gobierno federal a través del programa PDR, Programa de Reconstrucción Nacional, de todos los monumentos históricos dañados por el sismo del 17. Pero aquí estamos y todavía estamos impulsando todavía su segunda etapa para seguir preservando este monumento. Vivo, al final de cuentas. Sí, más que nada activo, darle vida al inmueble más que nada, eso es lo importante. Esa era la recámara del jefe de estación, en este sentido. Entonces la idea es volver a activar este lugar. Este lugar está muy amplio para poder aquí impulsar el Museo Regional del Ferrocarril de Morelos. Todo el legado histórico de lo que fue esta línea ferroviaria y naturalmente en lo que es su predio, pues un parque recreativo ecológico sustentable. Entonces es de mucha importancia este espacio. Ojalá que con las autoridades federales recuperemos nuevamente este lugar. ¿Crees que nos puedas, Enrique, compartir quiénes las historias que hay detrás de estas fotos de lo que tienes aquí? Bien, mira, como les comentaba en un principio que crecí bajo la influencia de una familia ferrocarrilera. En este caso aquí estoy, mira, con mi hermano Hugo. Aquí está, que por cierto le mando un saludo, que anda delicado de salud. Pero aquí estoy con mi abuelo o mi papá, les gustaba mucho vestirme de ferrocarrilero. Bien, y aquí tenemos, esto es lo del Club Amigos del Ferrocarril, nuestra asociación civil con la que iniciamos todo. Este es un correo, un telegrama que me envió la Presidencia de la República, donde yo pedía la reinstalación de Demetrio Vallejo Martínez, porque venimos de la corriente de Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Y aquí está otra vez mi papá con sus amigos ahí en Aguascalientes. Y aquí tenemos en esta parte de acá la fotografía de don Luis Gómez Cepeda, director de los ferrocarriles en aquel entonces, donde me dedica esta fotografía. Como les comento, fue un director
adelantado a su época. Y en este cuadro de aquí, pues aquí está mi papá y aquí está mi abuelito en Aguascalientes. Y vamos, son algunos reconocimientos que me ha dado la empresa. Estos, que incluso este diploma que me otorgó la empresa fue por tener el tercer lugar en seguridad de trenes. Vamos a verlo como ya se está borrando todo por el tiempo, pero pues ahí lo conservamos todavía. Y en fin, pues hay muchas cosas. Y toda esta parte de acá son los compañeros de San Lázaro, y este es el personal que había en Cuautla, Morelos, de este ferrocarril interoceánico, y todo este es el personal de San Lázaro, que incluso nosotros les rendimos una especie de reconocimiento, tributo, el Día de Muertos. Hago mi ofrenda ferrocarrilera aquí en el municipio, sacamos el trenecito y todas las fotografías de los compañeros, ahí las ponemos con nuestra ofrenda de muertos también. Y vamos en estas fotos, por ejemplo, aquí estamos con el general asignado aquí a Morelos, donde me acuerdo que un día del ejército les dimos una paseadita con el tren, con la 279 y el tren. Aquí está Juan Cruz Chávez, conductor, este es el general y este es acá, hay un servidor enfrente de la locomotora. Este es, por cierto, mira, esta cocina, esta es la cocina del tren presidencial Olivo. Esta vaporera, aquí le hacían los tamales al general Lázaro Cárdenas, fue el que más utilizó, vamos, el tren presidencial. Él no traía cocineros ni chef pues como otros presidentes, ¿no? Él traía su propio cocinero también, pero le gustaban mucho los tamales. Y esa todavía está. Entonces son parte de vamos, aquí está el salón donde se tomaban decisiones muy importantes. Y ese es su despacho del tren presidencial, la parte de arriba. En fin, había muchas cosas que platicar de este lugar. Que vamos, aquí está Oscar Chávez, mira, por ejemplo, el que te decía, Oscar Chávez en San Lázaro. Hay muchas cosas que platicar en estas fotografías y en fin. Por ejemplo, aquí estamos dándole mantenimiento a la 279. Estas litografías son de mi gran amigo, que en paz descanse, Guillermo Garza Galindo. Todas son litografías hechas a lápiz. Bien, y aquí estamos. Esta era mi tripulación, el nieto de Pancho Villa, nieto de Zapata, y estamos ahí en recreando el encuentro famoso Villa Zapata que se dio en Xochimilco. Acá lo estamos creando, pero lo creamos pues lo revivimos en Cuautla, con el tren de escenografía y todo esto. Aquí estás. Bueno, pues hay parte de esta modesta galería que tenemos más en archivo. Una vez que tengamos abierta la estación de Cascada, vamos a iniciar el proceso de reubicación de todas estas fotografías y, lo más importante, preservar viva la memoria histórica de los ferrocarriles en México. El libro El Mexican Narrowgauge de Viangosta, que aquí habla de esta línea ferroviaria, de toda la línea ferroviaria. Mira, por ejemplo, aquí tenemos, este es Ozumba, todo lo que en aquel entonces los viajeros, como sus bultos, subían a los carros de pasajeros, que incluso en aquella época había carros de primera, segunda y tercera. Y obviamente aquí tenemos, mira qué hermosos paisajes aquí. Aquí es rumbo a Mecameca. Okay. Y la forma de viajar y la venta de chilaquiles. Sí, claro. Y te digo que entonces aquí este es el puente de Ozumba, de aquí abajo. Esto todavía existe, también existe el puente de Ozumba, nada más que por la parte de arriba ya es para automóviles. Esta es la estación de Ozumba en esa época. Y aquí tenemos la estación de Cuautla. Así estaban los patios de la estación de Cuautla. Esta es la estación de Cuautla en esa época. Y hay un dato muy importante, que la estación de Cuautla, pues nosotros la consideramos con la estación con el edificio más antiguo de México, porque parte de esas instalaciones pertenecieron al convento edificado en el siglo XVI. Okay. Vamos, entonces se tienen que sentir orgullosos allá en Cuautla, en Morelos, por tener la estación con el edificio más antiguo de México. Y esta es una foto muy histórica,
de que antes la iglesia, o sea, el convento, era bodega del ferrocarril. Vamos, aquí estábamos con el tren se mete por atrás, en la parte de atrás de la iglesia, y ahorita actualmente te puedo decir dónde exactamente, aquí hay un parque y hay banquitas y todo eso, pero es la parte donde entraba. Todo eso en la estación antigua de Cuautla. Sí, exactamente, en la estación de Cuautla. Y luego hay fotografías que por ahí tengo en el archivo, al interior, cómo estaba en la bodega. Muy bien. Mira, quiero que vean esta placa, vamos, es de bronce. Esta placa quedó pendiente de colocar porque en este lugar, en 1979, fue el primer centro piloto turístico ferroviario del estado. Todavía este municipio no tenía ni dirección de turismo, con eso les digo todo. En 1979, bueno, pues quedó pendiente porque aquí hacíamos ya desde 1979 y aquí en el estado de Morelos ya hacíamos actividad de turismo social o turismo comunitario, cosa que es más. Ahorita en la actualidad ya tenemos, de acuerdo a los programas federales y estatales, ya estamos impulsando el turismo comunitario y ya tenemos listo Cuautla, Yecapixtla y Cascada. Si gustan, podemos ir a Yecapixtla a filmar lo que estamos haciendo. Sábados y domingos ya tenemos una actividad en esa área, el área de la explanada de la estación de Yecapixtla. Aquí también tenemos actividades, pero lamentablemente no podemos hacer uso de los inmuebles hasta que Ferrocarriles aplique el destino final de quién se va a quedar con ellos, el gobierno del estado o gobiernos municipales. Pero mientras estamos conservando junto con la comunidad las instalaciones ferroviarias. Y, por ejemplo, una duda que me llega, que yo creo que tal vez la gente, cuando la primera vez que llegan los ferrocarriles, ¿llegan ya armados o como lo que pasa con el metro de la Ciudad de México, ¿no? Que dicen que llegan aquí, pero que es tecnología francesa y no sé qué? Realmente los ferrocarriles, los primeros que llegan, ya vienen hechos y después aquí en México la gente aprende al mantenimiento, a hacer todo, o cómo se da esa ya obviamente aculturación. Sí, mira, las locomotoras, por ejemplo, ya son construidas en aquella época en Inglaterra y otras en la actualidad pues en Estados Unidos. Hoy tienen la patente, que tú ya no, en un momento ya no puedes, porque ya todo está bien, definitivamente legalizado. Pero sí hay antecedentes que ahora, en aquella época te preparaban como mecánico, airista, depende de la especialidad y lo que requería la locomotora, que incluso en aquella época también para hacerse maquinista era difícil, había mucha discriminación para el mexicano, que en aquel entonces nos consideraban las compañías extranjeras como que nos faltaban facultades para ocupar puestos de maquinista, que lo ocupaban los ingleses, alemanes, gringos, que solamente ellos podían operar máquinas, ¿no? Y los mexicanos nomás éramos reparadores de vía y chalancitos. Sí, como mano de obra. Sí, mano de obra barata y explotados, todo eso. Pero en esa época, pero en fin, incluso hasta en la época las locomotoras son fabricadas en Estados Unidos, naturalmente, pero hubo varios antecedentes donde la iniciativa de los ferrocarrileros construyeron varias locomotoras. En esa hay una locomotora, la número 40, que fue construida en Aguascalientes por personal de ahí. Posteriormente hay otra que se llama la 2, no recuerdo ahorita su numeración, pero es la famosa Fidelita en Acámbaro, Guanajuato. Y la más renombrada o recordada, hay una locomotora que también no recuerdo la serie, pero le llamaban La Mochita. La Mochita porque carecía de tender, o sea, de esta parte, de la parte de agua y combustible. En lugar de esto tenía dos pequeños depósitos en la parte de atrás de agua y combustible. Y lo más interesante del caso, porque le llamaban La Mochita, no tenía sistema de freno de aire. No tenía sistema de freno, entonces llegaba un momento dado al carecer de sistema de freno de aire, pues obviamente sus movimientos eran más lentos. Había un sistema de frenado que le llamábamos nosotros contravapor. O sea, vas avanzando y quieres parar, abres el contravapor, lo haces atrás y le abres un puntitito y entonces
como que la empresa, como que las ruedas tienden a hacer hacia atrás y empieza a frenar. Algo así, mira, un ejemplo similar, por ejemplo, si has manejado un triciclo, sí, no tienen freno, así sino que el freno es el pie. Sí, claro. Le metes el pie hacia atrás, lo pisas tantito, depende como que más o menos parecido ahí el sistema de freno. Pero obviamente en esa época sí se manejaba esa locomotora. Y cuando se daban la repartición de locomotoras en los talleres de Nonoalco en aquel entonces, pues obviamente todas las tripulaciones pues cogían otras máquinas y al que le tocaba la mochita, pues ni modo. Va. Entonces había un tipo de burla, vamos, irónica por parte de las tripulaciones. Dice, ahora sí voy hecho la mocha. Y de ahí nació la famosa frase que vas hecho la mocha, que indicando que vas muy rápido o vas muy lento porque te tocaba la locomotora, la mochita. Qué interesante. O sea, culturalmente vamos a adoptar esa frase que todo el mundo la conoce ahora, sí vas hecho la mocha por la mochita. Y esa locomotora vive actualmente, está conservada hasta cierto punto. Está conservada y la tenemos dentro del sindicato ferrocarrilero en un pedestal. Ahí está, vamos en una especie de reconocimiento a la creatividad del gremio ferrocarrilero, que sí estamos en condiciones de crear locomotoras a vapor. Oye, y en la época de oro de los ferrocarriles aquí en este país, ¿cuántas máquinas había? ¿Con cuánto se contaba? Bueno, es difícil el dato, ¿no? Pero más o menos eso. Sí, porque mira, es difícil, incluso en aquella época como en la actualidad, las locomotoras se asignaban de acuerdo con la topografía del terreno, porque el sistema ferroviario era manejado por divisiones, división Puebla, división Chihuahua, división... Y depende de la topografía del terreno, se asignaba las locomotoras, depende del caballaje. Depende del caballaje y la potencia de la locomotora. Vamos, entonces era un poco difícil en un momento darte a conocer ese dato porque sí hay, pero los únicos que tienen ese dato, cuántas locomotoras teníamos en aquel entonces, sería la sugerencia de operación, que es la que se encargaba de administrar las locomotoras, ver las condiciones operativas de cada máquina, el caballaje, si estaban en buenas condiciones. Hoy ya tienen el control de todo. Incluso en algunos lugares donde faltaba fuerza tractiva, donde nomás contaban con una maquinita de determinado caballaje, pues y tenías que remolcar demasiado flete, se asignaba unas locomotoras extras llamadas ayudadoras, o madrinas, o maromas, términos ferrocarrileros. Pues esa locomotora lo único que hacía cuando el tren llegaba a la pendiente, luego llegaba ya sea por la parte de atrás o se intercalaba y te ayudaba a subir, con todo el tonelaje te ayudaba a subir. Hay algunas fotografías también aquí con locomotoras a vapor para subir la pendiente hasta Nepantla, hasta Ozumba. Vamos, le agregaban una madrina y te ayudaba a subir la pendiente. Llegabas allá, se cortaba la ayudadora y esta se venía otra vez a ver auxiliar a otro tren. Depende para dónde la mandaba el despachador. Y del tiempo que tú estuviste como maquinista, ¿solamente llevabas el tren de pasajeros o también te tocó de carga? De ambos. Vamos, en esa época trabajé como ayudante de maquinista, como fogonero de camino. Sí, en ambos trenes, ya sea de carga o pasajeros. Vamos, es la misma responsabilidad, claro, pero en lo de pasajeros tiene que tener uno más alerta de todo, porque vas trabajando aparte con material de propiedad de la nación, con gente. Estás trabajando con gente, ahí las especificaciones cambian bastante, que hay que estar muy alerta. Una coordinación con toda la tripulación, incluso los garroteros de los trenes de pasajeros tenían la responsabilidad ahora sí que del pasaje, depende de los coches de pasajeros asignados a cada uno. Sí. Y el responsable pues, era el conductor. Claro. Aparte del conductor había otros agregados que también formaban parte de la tripulación, que es el agente de publicaciones. Es un personal que nosotros le llamábamos la tienda de abarrotes rodante. Y la gente lo empezó a bautizar como el charamusquero, porque era un señor que, tenía con su traje de gala, vendía cigarros, muéganos, chicles, todo en el tren. Era la tienda que pasaba por todo el tren. Te rentaba los cojines para recargarse en la ventanilla. Hay cojines, trae un alterón de cojines. Y para que no estuvieras topeando el vidrio, pues un cojincito te recargabas y a dormir. Y también vendía refrescos, vendía café. Se ponía su mochila atrás con su pistola y iba café. Wow. Café caliente, café. Y todo el tren de pasajeros iba recorriendo. Sacaba su cubeta de
ahora sí que, pues de lámina, su cubeta con cervezas y hielo, cerveza, refresco, se iba vendiendo por todo el tren. Y la gente lo bautizó, tradicionalmente como el charamusquero, porque vendían charamuscas, una especie de dulce, charamusquita, claro, con un tequilita abrazado, un borrachito. Sí, pero de azúcar, ¿no? Ajá, sí, pero era el charamusca. Y desde entonces toda la gente lo conoció como el charamusca, el charamusquero. Qué interesante. Y eso precisamente, eso es lo que quisimos, lo logramos revivir todos esos personajes y logramos impulsar nuevamente los viajes tradicionales con locomotoras, remolcados con locomotora a vapor. En aquella época, en el 83 hasta el 85, 86, en el primer tramo de Cuautla a Yecapixtla, logramos impulsar el primer ferrocarril turístico de esta naturaleza, remolcados con locomotora a vapor. Logramos. Ya después de la segunda etapa de Yecapixtla, aquella cascada, lamentablemente ya no se pudo porque hubo cambios en la administración federal y naturalmente el director de ferrocarriles, que nos apoyaba demasiado, por eso yo digo que fue un director muy avanzado para su época, pues ya no hubo ese apoyo directo. Claro. Entonces el proyecto del tren turístico se quedó en stand-by, se quedó la máquina y los carros de pasajeros se quedaron en Cuautla, en su taller de mantenimiento. Esta estación quedó a cargo mía porque eran mis oficinas del tren turístico y se quedó así. Y ya lo demás, ya después vino a la orden por parte de la empresa de levantar todo el tramo de vía, y pues ya las intenciones de impulsar nuevamente el ferrocarril turístico pues se fueron disminuyendo. Entonces, ¿tú crees que sería una labor titánica retomar todo esto y hacerlo como un producto, como un atractivo turístico? Sí, y si hay condiciones, como tú dices, si es una labor titánica, lo que hace falta, yo siempre he dicho, sería mucha voluntad política para impulsar un tipo de atractivo de esta naturaleza, volver nuevamente, porque ahorita el trazo está ahí, pertenece todavía al organismo de liquidación, a Ferrocarriles en Liquidación, no hay que expropiar nada. El tramo, todo esto es propiedad federal. Las estaciones están catalogadas históricas por el INAH de esa época. Entonces sería un doble impacto impulsar un tren de esta naturaleza y con sus estaciones históricas. Claro. Y que esas mismas nos cuenten cómo les fue en el proceso social de la evolución del país, y que las propias locomotoras nos cuenten cómo les fue. Sí, claro, y puede ser un proyecto integral donde se junte la gastronomía, los usos y costumbres, sí, las historias. Pues ya ves que el ejemplo de los trenes es el Chepe, allá en las Barrancas del Cobre, ajá, que es un súper atractivo turístico. Ajá. Digo, son cosas diferentes, pero me refiero que la gente sí usa ese tipo de experiencias. Sí, hay algunos tramos ferroviarios muy importantes, pero lamentamos que esos tramos estén en manos de privados, como tú dices, el Chepe. El ferrocarril de Chihuahua Pacífico está en manos de particulares y se están explotando turísticamente todo ese tramo, y hasta con pasaje y todo. Hay otro tren también que está en manos de privados, que es el Tequila Express, famoso tequila. De la ruta del tequila. Guadalajara. Claro. Entonces todo eso en esa época pues más que nada se acapararon todo. Nosotros quisimos hacer esto por acá en Morelos, porque saliendo de Cuautla, es muy famoso la estación de Cuautla, y ahí hay mucha gastronomía muy importante. Claro, de ahí se derivaron los tacos acorazados, sí, que le dicen. Los tacos de arroz, todos. Hay mucha tradición. Yecapixtla, su famosa asesina mundialmente. Aquí en Atlatlaucan hay una cocina gastronómica yaqui, que los famosos tlacoyos, que le dicen. Sí. Tlacoyos. Aquí hay mucha gastronomía también aquí en Atlatlaucan. Pues todo eso hay que impulsarlo y de alguna forma darlo a conocer. Que lo hecho ya lo estamos haciendo. Qué bueno. Lo estamos haciendo en el sentido que estamos aprovechando todo lo que está ahorita si ya no podemos impulsar el tren turístico, sí podemos aprovechar lo que es el derecho de vía, que todavía está en manos de la empresa de liquidación y las estaciones, pues impulsar lo que nosotros llamamos la ruta del ferrocarril de Morelos, o tras la ruta del ferrocarril de Morelos. Nuevamente sacar a flote, pues ahora sí que el interés histórico y cultural que tuvo esta ruta y que lo tiene actualmente. Darlo a conocer, y estamos impulsando con el gobierno del estado, de la gobernadora Margarita, y con el compañero Enrique Ansúrez, que es el ciclista. Organizamos cada año, tenemos
Pues estamos organizando las famosas rodadas con bicicleta por todo el derecho de vía, desde Cuautla hasta llegar acá. Y nosotros le llamamos tras la ruta del ferrocarril de Morelos. Y justamente las bicicletas en el recorrido por arriba de las vías. Sí, por el derecho de vía. O sea, ahorita ya no existen vías como tal, pero existe lo que es el terraplén, por donde pasó este tren histórico, y por ahí pasamos todo. Que incluso tenemos 8 años festejando esa tradicional rodada, que ahora en esta época que lo festejamos en junio, tenemos a poquito, como un mes, y hubo más de 400 asistentes aquí. Muy bien, muy 400 asistentes, nos ponemos de acuerdo con diferentes áreas de turismo de los estados, Cuautla, Yecapixtla y aquí en Atlaucan, y se nos brindan las facilidades para darle seguridad a todos los ciclistas. Sí, claro, pues yo creo que al final de cuentas es un atractivo, ¿no? Sí. Como tú dices, retomar la vía, pero tal vez en vez de tren, bicicletas. Y ahora que hay mucho el tema del turismo deportivo, yo creo que para la gente de fuera puede ser muy importante venir y hacer su bicicleta y saber que pasé por donde pasó Zapata y comer un taquito, bueno, a lo mejor no son ciclistas, ¿no? Un taquito de cecina, todo eso. Y aquí en Los Altos también tenemos pues los conventos, tenemos esta parte cuando fueron pueblos con tradición y encanto, tenemos cerca los pueblos mágicos, o sea, toda la parte de Los Altos está muy interesante. Sí, fíjate, y de acuerdo con esa tradición que tenemos aquí en Morelos, por ejemplo, tenemos la Ruta Zapata. Claro. Es un legado histórico revolucionario que se tiene que difundir, se tiene que dar a conocer. De hecho, empieza en Tlaltizapán. En Tlaltizapán fue el cuartel general de Zapata. Así es. Vamos, de ahí se traslada a Chinameca. En Chinameca, donde fue traicionado, donde fue abatido en una emboscada. Vamos, y luego tenemos en Cuautla, donde está su mausoleo de Zapata, donde en aquella época no permitieron que se fuera al Monumento a la Revolución, en el periodo creo de Luis Echeverría. El gobierno lo quiso reubicar allá en el Monumento a la Revolución junto con Pancho Villa. La gente de aquí se opuso y mejor quedó su mausoleo ahí en Cuautla. Bien, entonces hay mucha mucha y también tenemos la ruta de los conventos. Así es. Vamos, en Cuautla tenemos un convento, en Yecapixtla otro convento, en Atlaucan otro convento, y vamos, y en Tlayacapan tenemos 2. Tlayacapan, entonces sí, claro, por supuesto. Ese turismo religioso es muy importante también. Sí, yo creo que se puede hacer mucho, sobre todo que tenemos los elementos para hacer un producto turístico. Así es. Y entonces, de acuerdo con esas tradiciones, vamos, pues es la idea de recuperar la ruta del ferrocarril de Morelos, que tiene mucha historia. Vamos, oficialmente fue inaugurado el 18 de junio de 1881. Pero primeramente llegó de la Ciudad de México a Ozumba y de Ozumba a Mecameca y luego de Meca para acá. Sí. Entonces hay mucha historia que contar en ese sentido. Amigo, ¿algo más que quisieras agregar, alguna historia? Otro dato que quisieras compartir con las personas que van a ver esta entrevista. Algo que tú digas, es que esto no se sabe o solamente los que estamos aquí supimos esta historia, esta tradición o este mito que a lo mejor aquí por la vía en la noche desaparece el espíritu de Zapata. Digo, no sé, son muchas cosas que pasan porque se maneja, es parte de la tradición que tenemos aquí. No, sí, fíjate, incluso se han tejido mitos en torno al ferrocarril, que primeramente se dice ahí en Cuautla que la locomotora 279 pues, anduvo en la Revolución. Así es. Y que incluso hasta huele a pólvora y toda la cosa, y que recibió un cañonazo en la parte del tender. Y lamentablemente no fue así. La locomotora no participó en la Revolución, es más joven. Fue construida en 1921 y llegada aquí a la Ciudad de México con un lote de 28 locomotoras de la misma serie. Entonces esa locomotora pues, es más joven, no participó en la Revolución. Eso es lamentable, pero de todas maneras es icono de aquí de Morelos, la locomotora 279. Y aquí sí tenemos varias leyendas que se han tejido en torno al ferrocarril. Por ejemplo, aquí en Cascada hay una anécdota, una leyenda, que gente de San Miguel, Tlatetelco, el pueblo que está aquí abajo, la comunidad, pues me han preguntado que si no me han espantado, porque pues ellos, pues desde allá ven toda esta parte de aquí que hay, a veces hay brujas, le llaman brujas porque se ven bolas de fuego aquí en la parte de arriba, que a veces andan, pues sí, se andan trasladando las bolas de fuego y para allá la gente pues dice que son brujas.
Entonces, también hace tiempo me encontré con una leyenda que venían una comisión de aquí del pueblo para que les diera permiso de escarbar, porque en las lluvias aparece el arco iris, y el arco iris pega por acá en el predio de aquí de la estación. Piensan que está la olla de oro. Ande, que piensan que por ahí, que ahí los zapatistas enterraron dinero. Y bueno, y para calmar un poquito los ánimos, le digo, sí, cómo no, adelante, pero una condición. Agujero que me escarban, que me lo tapan de nuevo, ¿vale? Sí, pues no conforme con eso no trajeron palo y pico, trajeron una mano de chango. ¡Wow! A escarbar por todos lados. No encontraron nada. Lo que encontraron pues, sí fueron fierros, clavos de vía, 2, 3, que todo eso pues me lo dieron y ahí está en ese costal. Todo lo que encontraron de fierro está, pero oro, nada. Y luego con esa idea también dijeron, oiga, es que nosotros tenemos la idea de que también en los muros, hacían huecos y ahí dejaban el cantarito con centavos. Sí, claro. Entonces a eso sí ya no les di autorización ahora sí que de tumbar los muros, porque son muros, vamos, de 60 centímetros. Sí, claro. Entonces, no, en ese sentido yo no les puedo autorizar a que me vengan a destruir la estación. Pero entonces incluso lo revisaron. Preguntaron aquí, fueron pegándole a todos los muros y dicen, no, aquí suena hueco, sí, aquí suena. No, pero no puedes tumbar el muro, ¿cómo crees? Claro. Y tocando también un poquito. Yo me parece, y tú nos vas a dar más la razón, hay ciertos corridos donde se mencionan pues, los ferrocarriles, ¿no? Pues, la historia sobre rieles, ¿no? ¿Alguno que nos cuentes tú, algún recorrido que hay de que donde se mencionen bueno, hay muchos corridos. El más famoso, bueno, dentro de todos, es el corrido de Vamos, que interpreta el famoso Charro Abitia. Okay. El Charro Abitia, Vamos, interpreta lo que es la máquina 501, donde narra el acto heroico de Jesús García, héroe de Nacosari, y en realidad no fue la 501, históricamente es la locomotora número 2. Solamente se le cambiaron algunas estrofas para que rimara muy bien con lo demás, pero históricamente fue la número 2, no la 501. Pero de todas maneras narra históricamente cómo acontecieron los hechos en esa época, en 1907, que por cierto Jesús García es el héroe de los ferrocarriles. Está considerado héroe de la humanidad, porque en la actualidad hay muchos héroes, considerados héroes, pero pues fueron catalogados héroes porque pues anduvieron en guerras, anduvieron matando gente, anduvieron de todas formas, pues anduvieron en guerras. Y Jesús García no fue así. Él salvó gente en lugar de matar. Y por eso está considerado héroe de la humanidad. Bien, y entonces así tenemos muchos detalles. Incluso hay unos corridos también famosos, interpretados por Óscar Chávez. Óscar Chávez, que incluso es el corrido de Temamatla. El corrido de Temamatla, entre Tenango del Aire y Temamatla, donde hubo un descarrilamiento tremendo después de que los peregrinos yendo de Amecameca a la Ciudad de México, pues se chorreó el tren y hubo un matadero por ahí, ¿no? En esa época. Para esa época fue demasiado, ¿no? Claro. Fue demasiado que ahorita en la actualidad Temamatla y Tenango del Aire festejan ese accidente, pues ahora sí que en una especie de iniciativa para reconocer a los difuntos, todos ellos por allá. Claro, pues yo creo que, híjole, es súper interesante todo lo que nos estás contando porque no hay lugar donde no tengamos, yo hace rato que vi tu espacio, pues me recordó mucho, ¿no? Que de niño poníamos la moneda antes que pasara el tren y todos los que de alguna vez creo que fuimos de Cuernavaca a la Ciudad de México, pues siempre veíamos el tren y de niños como que nos gustaba el tren, ¿no? Inclusive comentaba con mis compañeros que de niños jugábamos con trenecitos, ahora juegan el Nintendo, esos juegos que yo ni los sé usar. En el celular, Nintendo. Entonces yo creo que el ferrocarril es una parte muy importante de la historia, de todo, ¿no? Yo creo que sin el ferrocarril es pieza importante pues, de nuestra historia de los mexicanos. Sí, claro, incluso en mi infancia yo recordaba que mi señor padre me hacía mi trenecito con latas de sardina y rueditas de corcholata aplastaditas y las amarraba como 3, 4 y ya traía yo mi trenecito, con la influencia política de ferrocarrilera en aquel entonces, pues ahí nos fuimos dando. Pero sí había muchos juegos relacionados con
con el ferrocarril, que ponían las fichas, las corcholatas, que le decían, y le hacían 2 agujeritos, le metías un hilo y luego le jalabas y giraba. No sé si llegaron a utilizar ese. Sí, claro. Y luego muchos aplastaban el clavo de vía de la punta, lo ponían en el tren para que lo aplastara y lo hacían como lanza. Y luego ese clavito lo amarraban a un carrizo y era una lanza, como un dardo. Yo me acuerdo de las armas que se hacían en aquel entonces. Sí, por supuesto. Y nada más, ahora sí que me entra Entonces, la estación de la Ciudad de México, San Lázaro. Sí. O sea, originalmente fue una estación de ferrocarril. Sí, fue la terminal ferroviaria del ferrocarril interoceánico. Y la infraestructura es la que ahora está usando el metro para las correspondencias. O sea, se está usando la misma logística de... No lo creo. Yo pienso que esta tecnología del interoceánico pues corresponde a esa época. Una influencia inglesa, por ejemplo, fue una tecnología inglesa que incluso las estaciones es arquitectura inglesa. Tienen todas sus bóvedas catalanas, están catalogadas así por el INAH. No, yo pienso que lo del metro tiene otro tipo de estructura, de infraestructura. Sí, pero tal vez se basaron, a lo que me refiero, se basaron en esa... como punto para con las correspondencias con las otras líneas. Fíjate que sí, hay un dato muy interesante históricamente hablando de la estación de San Lázaro. Lástima que colapsó en el sismo del 85, pero ahí en la estación de San Lázaro estaba destinado para impulsar el Museo Nacional de los Ferrocarriles en México. En un principio nuestra organización, nuestra asociación civil, es lo que venía impulsando. El primer punto era impulsar el Museo Nacional de los Ferrocarriles en México, que no existía. Y la segunda, era la de apertura de los tramos en desuso de ferrocarriles como infraestructura turística, impulsando trenes turísticos remolcados con locomotoras a vapor, que ese sí lo logramos y también se logró lo del museo. Pero cuando se colapsó la estación de San Lázaro, el que sugirió la estación de Puebla, por haber sido inaugurado por Benito Juárez, fue el propio director don Luis Gomezeta. Por eso te digo que para nosotros fue un director avanzado de su época. Fue el que sugirió la estación y hasta allá se canalizaron todos los esfuerzos de nuestra asociación civil y desde entonces ahí está el Museo Nacional de los Ferrocarriles en Puebla. Yo creo que nada más para ya terminar nuestra plática, nuestra conversación. Esa asociación que ustedes tienen, ¿por cuántas personas están integradas? ¿Y todos fueron exmaquinistas? Sí, bueno, mira, para que no nos confundamos, la asociación Club Amigos del Ferrocarril, esa se constituye en 1977 con el ingeniero Francisco Lagunes y con muchas personas que ya fallecieron, que personas de mucha importancia. Entonces, esa asociación civil sigue vigente. Sigue vigente como asociación civil. Después nosotros tenemos una asociación llamada Coalición de Socios Ferrocarriles Jubilados. Está integrada naturalmente con puros jubilados y tenemos más que nada muchos dentro de los objetivos. Tenemos la salvaguarda del fideicomiso, que por cierto ya no hay fideicomiso, pero estamos en la idea de apoyarnos mutuamente hasta el último de nosotros, ¿no? Y por ejemplo, personas que saben que vivieron el tema de los rieles, por decirlo así, comparten todo eso, dan conferencias. Sí. Si la gente viene aquí, tú les haces un recorrido. Sí. O sea, la idea también de tú estar aquí al cargo, de tener la salvaguarda, el cuidado de esto, es porque tú eres el guía de turista, eres el salvaguarda. Pero esta asociación también comparte todos estos conocimientos. Sí, lo compartimos cada año a través de historias sobre rieles que organizamos en diferentes municipios por donde pasaron las líneas férreas. Vamos con el apoyo del compañero Guillermo Cruz, el chef. Entonces, él es el que anda batallando con todos, el que organiza, el que le toca el papel duro. Él ya nomás nos dice, Enrique, tenemos conferencias en tal lado, ¿te parece? Magnífico, donde sea. La idea es transmitir el valor histórico y cultural que tienen las líneas ferroviarias y que de alguna forma las comunidades nos apoyen, nos apoyen a preservar vivo el patrimonio histórico de los ferrocarriles en México. Entonces es la importancia que nosotros como jubilados pues vayamos a los diferentes municipios a contar nuestras historias, experiencias principalmente,
porque en algunos lugares nos hemos topado con ferrocarriles. Yo soy jubilado, pues quiero ingresar con ustedes. Pues, a ver, véngase para acá, compañero, platíquenos su historia. También lo invitamos a que platique sus experiencias, porque dicen que cada ferrocarril jubilado es un libro abierto. Sí, exactamente. ¿No? Y eso lo podemos verlo con una compañera que se llama Sonia. Ella lleva 3 libros editados. 3 libros editados, y hay muchos compañeros que tienen mucha inspiración. Y vamos, de todo lo que tienen que platicar, pues no hayan forma, pues lo empiezan a hacer sus pequeños libros, ¿no? Wow, muy interesante. Pues yo creo que, híjole, nos podemos estar aquí platicando más tiempo. No sé si quieras agregar algo, algún dato, por favor regálanos, si aquí la gente puede venir a conocer tu espacio, si es por visitas guiadas o cómo se maneja esto. Bien, bueno, mira, primeramente este es un espacio público. Queremos que este espacio, que sea abierto al público, es lo que estamos pugnando, para que sea el disfrute y deleite de todas las familias que nos visitan. Y de hecho sí hemos recibido visitas sábados y domingos. Son principalmente vienen de día de campo. Vamos, aquí tenemos una modesta galería, que es una modesta galería, pero tenemos infinidad de fotografías por ahí resguardadas, por ahí guardaditas. Y lo que tratamos de hacer en este espacio es impulsar, un parque recreativo ecológico sustentable, temático, con Museo Regional del Ferrocarril de Morelos. Muy bien. Tenemos mucho espacio, tenemos 1,5 hectáreas de propiedad de ferrocarriles. Contamos aquí en el municipio de Atlaucán, contamos con 25 kilómetros de derecho de vía y están en pleno campo, como tú verás. Claro, aquí podemos hacer caminatas, paseos a caballo, senderismo. Bien, hay un turismo alternativo que aquí está, nomás es cuestión de darlo a conocer. Claro, de hacerla, de organizar, de tener la logística y lanzar ¿Nos podrías compartir dónde la gente te puede contactar? Si tienes redes sociales, algún número, si quieres darlo. Bueno, mira, tenemos, este lugar tiene su página de Face. Se llama Antigua Estación de Ferrocarril Cascada, para los que gusten utilizar el Face. Ahí pueden ingresar y me pueden mandar un mensaje o directamente a mi número de celular. Directamente a mi número de celular se los puedo dar, es el 55 27 49 07 24. Ahí directamente se comunican conmigo, me dicen cuándo quieren venir aquí a visitarnos y con mucho gusto este lugar está abierto para todos ustedes. Ok, pues no me queda nada más que agradecerte el que nos hayas abierto tu casa, tu experiencia, tus vivencias, todo lo que para ti es inspirador en este tema de los rieles. No sé si para concluir quisieras agregar algo a la gente que nos ve. Pues nomás agradecerle la visita de ustedes e invitar nuevamente a la gente que visiten este legado histórico ferroviario y pues no se van a arrepentir, es muy bonito conocer más de trenes. Ok, esto es Inspira México. No se pierda nuestro próximo capítulo lleno de historias sobre rieles. Gracias.